Bienvenido a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Dejando Huella, donde damos la voz a grandes profesionales del mundo de la podología. Y hoy nos hace mucha ilusión recibir a nuestro invitado, que es también docente de nuestra academia WAPS. Se trata de Raúl Blázquez Viudas. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Pues Raúl, para situarte un poquito en el mundo de la podología y para los que todavía tal vez no te conozcan, te has formado en la Universidad de Miguel Hernández de Elche. También tienes un máster en investigación en atención sanitaria. Eres profesor del máster de podología clínica y deportiva en la UCAM, pero también en nuestro centro de formación WAPS. Y eres también coautor del libro Abordaje clínico en podología, patología del pie, biomecánica y tratamientos ortopodológicos. Entonces, Raúl, pues muchas gracias por unirte con nosotros a este podcast. Te he hecho una pequeña presentación, pero tal vez nos podrías tú decir un poquito pues quién eres y de dónde vienes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo soy de Murcia, de un pueblo de Murcia. Yo me he criado en la huerta. Mi madre todavía sigue teniendo gallinas, naranjos, limoneros y nada. Y entonces, Raúl, si tuvieras que explicarle a un niño a qué te dedicas, ¿cómo lo harías? Pues simplemente, como mi rama de especialización en la biomecánica, pues le explicaría que ayudo a la gente a caminar sin dolor. Y hablando de niñez, tal vez nos podrías decir si había algo que apuntarías a lo que serías de mayor, de podólogo. En absoluto nada. ¿No? Yo de pequeño recuerdo que decía que quería ser arquitecto, pero no tenía nada claro. La podología, como yo suelo decir, me encontró a mí. O sea, yo no la busqué a ella. Entonces, ¿cómo es que descubriste la podología? ¿Llegaste de rebote? Cuéntanos un poco tu historia. Pues fue gracias a una amiga. Yo en el instituto no fui un gran alumno. Por eso yo siempre digo que el esfuerzo, la perseverancia y la aptitud es lo que realmente te va a llevar a los sitios, más que la inteligencia. Y nada, hice un ciclo formativo de grado superior, de técnico para el diagnóstico clínico, y ahí conocí a una gran amiga que me dijo que quería estudiar podología. Entonces, bueno, investigué un poquito, mi madre me ayudó a investigar y vi que podría encajar dentro de lo que yo buscaba, que era una carrera sanitaria. Entonces, pues cuando empecé con podología realmente no sabía al 100% lo que podíamos hacer, pero durante la carrera pues me fue gustando mucho y me apasiona ahora. Porque Raúl, tú luego nos comentas que has estudiado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Cómo fue de pasar de Murcia a Madrid? ¿Qué recuerdas de estos años en la universidad? Si hay algo que te marcó especialmente de estos años. Pues al final la universidad yo la recuerdo como una de las etapas más bonitas. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que si tiene la posibilidad de estudiar fuera, que lo haga, porque al final vas a vivir muchas experiencias a nivel personal, que eso es lo que realmente nos marca. Y al final pues salí de Murcia, me fui a vivir a Alicante y entonces pues conocí gente diferente, de ambientes diferentes, de sitios diferentes, y también tuve la suerte de conocer a la que es la madre de mis dos hijos mayores. Entonces pues tengo un grato recuerdo de la universidad. Y al nivel de profesionalismo, ¿cómo es que descubriste la biomecánica? ¿Cómo supiste que era lo tuyo? ¿Si hubo un clic en particular? Sí, el clic sucedió porque yo hice la residencia, el podólogo interno residente en la Universidad Complutense de Madrid, que fue cuando cursé el máster de investigación en cuidados para la salud. Y fui el primer residente que no era alumno de la Complutense. Y nada, y ahí pues tuve la suerte de coincidir con Ángel Orejana, que es profesor también de WAPS. Muy bien. Y ahí fue cuando se hizo el clic tanto de la biomecánica, que ya lo tenía un poquito marcado, de la ortopodología, y sobre todo al estar con los alumnos de la Universidad Complutense, ese clic docente, vi que era algo que me gustaba. Entonces fue la primera vez que escuchaste de biomecánica a este momento. No, yo he tenido la suerte de tener grandes profesores en la Universidad Miguel Hernández y
a mí ya me gustaba. Pero ahí empecé a ver ya pacientes, etcétera, de manera ya clínica, y ahí fue cuando ese clic terminó de activarse del todo. Y entonces nos comentas que Ángel fue como un referente para ti a este momento. Tal vez hubo otro mentor o una persona que influyó especialmente en estos momentos tu vida, o tal vez todavía lo sigue haciendo en tu forma de trabajar. Sí, Ángel Orejana lo hizo mucho, y luego también tengo la suerte de que ahora es compañero mío y también es docente de UAPS, que es Roberto Pascual. Ah, sí. Entonces Roberto es muy peculiar en todos los aspectos, y lo digo en plan Totalmente. cariñoso, y he tenido la suerte de que me ha dado clase y lo tengo como referente. Nunca se lo he dicho a él, pero bueno, yo creo que es momento ahora de decírselo. Seguro que nos escuchará Roberto en esos instantes. Entonces, Raúl, ahora, hoy en día, compaginas la consulta, la universidad y el deporte. Bueno, nos has comentado que te gusta mucho impartir clases, pero también la consulta. ¿Cómo es una semana tuya? ¿Cómo la describirías y dónde te sientes más tú mismo? Una semana mía es muy fluctuante. Cada semana, por suerte o por desgracia, cambia. Va a depender mucho de cómo tengan las clases, las prácticas. Más o menos los días de consulta son los mismos, aunque suelen variar a lo mejor un poquito. En una de las clínicas sí suele variar un poco, aunque con una estructura fija. Y varían mucho mis semanas. Entonces, al final las dos cosas me gustan mucho. Te lo he comentado antes, sí, que si estuviese siempre dando clase me aburriría, y si estuviese siempre pasando consulta también. Al final ya llevo 13 años dando de docente en la Universidad Miguel Hernández, 17 en la UCAM, y me he acostumbrado a eso. Y también sobre todo porque enriquece mucho. Claro. Al final a mis alumnos les enriquece que yo tenga mi práctica clínica, porque además de docente también soy muy clínico, y eso les enriquece a nivel docente. Y luego a mis pacientes les enriquece que yo sea docente, porque para ser docente tienes que estar actualizado constantemente para poder darle a tus alumnos lo mejor. Claro. Entonces es algo que enriquece mutuamente las dos cosas. Porque me imagino que aparte de toda la parte pues teórica, también hay una parte humana muy importante que compartes con tus alumnos. Claro, al final los alumnos son personas. Nosotros estamos en la docencia por y para ellos. Claro. Y no hay mayor injusticia en este mundo que tratar a todo el mundo por igual. Entonces pues yo a mis alumnos intento tratarlos a cada uno de manera diferente, personalizada dentro de lo que se puede, y también enseñarles esa parte humana que tienen los pacientes, cómo empatizar, cómo comunicar con ellos, porque muchas veces en la universidad se nos olvida esa parte humana. Claro. De que nosotros pues les enseñamos test, maniobras, pero muchas veces se nos olvida que tenemos que enseñarles esa parte humana de trato con el paciente, y sobre todo comunicación con el paciente, que es súper importante. Claro, porque luego sí que es verdad que tu sello es la biomecánica y la ortopodología. Tal vez para quien nos ve, ¿qué hace exactamente un podólogo cuando estudia cómo pisamos? Pues al final lo que nosotros hacemos, porque es el área principal a la que yo me dedico, mi trabajo, como yo le explico a mis hijos, es quitar el dolor de la gente. Entonces los pacientes vienen, le hago una valoración, y luego al final pues si necesitan un tratamiento ortopodológico, realizamos tratamiento ortopodológico, y si necesitan otro tipo de tratamiento pues lo aplicamos también, ya sea terapia invasiva, con infiltraciones, neuromodulación, ya sea terapia física o derivación para tratamiento quirúrgico. Al final trabajáis de la mano con otros profesionales, finalmente. Debemos de trabajar de la mano con otros profesionales. Yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros tenemos que tener, si no hacemos cirugía extraarticular, un compañero de referencia para poder derivar a los pacientes, tener un par de fisioterapeutas de referencia, uno que haga terapia invasiva, otro que no lo haga, tener a lo mejor un osteópata también de referencia, tener a un preparador o un readaptador de referencia, y también tener a un zapatero de referencia para que nos pueda hacer modificaciones en el calzado, etc. El tratamiento multidisciplinar es súper importante y enriquecedor. Claro, la zapatilla cuenta mucho en la podología. No, claro, al final tú puedes hacer el mejor tratamiento ortopodológico o el mejor tratamiento para tu paciente, pero si el calzado no acompaña eso, está cojo.
Claro, claro. Y ahora trabajas con muchos materiales. ¿Cómo está la ortopodología actualmente y cómo ves el futuro de la impresión 3D dentro de este sector? La podología siempre está en constante evolución. Yo llevo, como te he comentado antes, 20 años de podólogo y en estos 20 años he visto una evolución muy grande de la profesión. ¿Vale? A mí no me explicaron nada de ecografía, ni teníamos ecógrafo. Ahora, afortunadamente, disponemos de él. Yo dispongo de ecógrafo en consulta y lo veo como una herramienta fundamental. Y con la ortopodología pasa igual. La impresión 3D no es el futuro, es el presente futuro. Ahora mismo estamos en un momento muy interesante que es el impasse de hacer el cambio a la ortopodología tradicional por la impresión 3D, pero ahora se está implantando de manera más próxima a los podólogos que estamos en consulta. Y yo soy de los que creo que dentro de 5 o 10 años nadie o muy poquita gente seguirá trabajando con la manera que estamos trabajando. Todos tendremos nuestra impresora en consulta o la mandaremos a algún laboratorio que nos lo haga. Eso no quita que nosotros no sepamos hacer una plantilla, porque es algo fundamental. Claro. Ni sepamos hacer modificaciones y retoques. Al final la ortopodología tiene que seguir estando ahí, porque aunque nosotros podamos imprimir una plantilla, la plantilla va a necesitar en algunos pacientes retoques y modificaciones. Yo siempre comento que si no haces retoques y modificaciones de tu plantilla es que no haces plantillas, porque siempre hay un pequeño porcentaje, conforme vas cogiendo más experiencia ese porcentaje se va reduciendo, pero siempre vamos a tener un pequeño porcentaje de pacientes que haya que hacer una pequeña readaptación, un pequeño retoque de la ortesis. Claro, hay que adaptar y personalizar siempre. Siempre. Claro. Y entonces ahora, hablando de adaptación y de personalización, ¿cuál es el error más frecuente finalmente que ves en tus pacientes o en compañeros tuyos que empiezan dentro del sector? Pues el error más frecuente, que yo también lo he cometido, porque hablo con la autoridad que me da el fracaso, como decía Robin Iniesta, es no personalizar los tratamientos. Vale. O utilizar siempre el mismo material. Al final no, hay muchos materiales en el mercado, nosotros tenemos que trabajar con el que más cómodo nos sintamos, pero sí es cierto que dentro de ese material nosotros tenemos un amplio abanico. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con 4 tipos de resinas, con polipropileno de diferentes grosores y luego con diferentes materiales técnicos, y nosotros tenemos que personalizar ese tratamiento. Tenemos que saber, dentro del amplio abanico que tenemos, cuál es el material más indicado para nuestro paciente, y eso nos lo da la formación continuada y sobre todo ver muchos pacientes y equivocarte y aprender de esas equivocaciones. Claro, porque dentro de todos los pacientes que has visto a lo largo de tu experiencia profesional, ¿hay algún caso en particular que te marcara especialmente o lo cual te sientes especialmente orgulloso? Sí, siempre te acuerdas de algún paciente. Me acuerdo de un caso hace muchos años de una mujer que tenía una rotura parcial del tibial posterior. ¿Nos puedes explicar lo que es? Sí, pues bueno, el tibial posterior es un tendón del pie, es uno de los grandes estabilizadores del arco y de la posición del pie, y tenía una rotura parcial. Entonces yo no era muy halagüeño con la evolución de esa paciente, y luego al final con el tratamiento ortopodológico mejoró bastante y ella me decía, ahora gracias a las plantillas puedo salir a caminar por la montaña con mis hijos. Entonces eso es lo gratificante. Pero nuestra profesión es muy gratificante porque no tiene que ser un tratamiento ortopodológico. Muchas veces lo más banal y simple, como puede ser un eloma o una uña encarnada, y que tú a tu paciente se lo soluciones y te diga ahora puedo caminar sin dolor, es lo bonito de nuestra profesión. Finalmente yo creo que no nos damos cuenta la importancia que es caminar bien y pues de tener un podólogo que nos puede dar esta oportunidad de poder hacer 1000 actividades que no podemos hacer si no tenemos pies en condiciones. Claro, yo por eso mis alumnos cuando están acabando la carrera me preguntan si la podología tiene futuro y tal, y yo les digo que sí. Al final somos 48 millones de españoles y tenemos 2 pies, alguien vendrá a tu consulta. Claro. Entonces siempre en alguna fase de nuestra vida vamos a tener dolor en los pies, y para eso estamos nosotros, para poder ayudar a nuestros pacientes. Y luego aparte que es una profesión con un amplio abanico de especialidades, y eso nos da también poder elegir en qué nos queremos especializar. Totalmente, y hay una sensibilización, yo creo, últimamente a lo largo de esos años que se ha hecho, y la gente es cada vez más consciente
de que tiene que cuidar de su salud empezando por sus pies. Claro, nosotros somos una profesión relativamente joven, la profesión ha cambiado mucho, lo que te he comentado antes, yo pues cuando empecé no teníamos la repercusión que tenemos ahora, pero al final la mejor publicidad que podemos hacer nosotros de nuestra profesión es dentro de nuestras propias consultas. Sí, es cierto pues, que en las universidades hacemos un papel importante, los colegios profesionales, colegio de podólogos también, que hacen una labor excepcional, pero la más importante la tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra consulta, dando un buen trato, con buenas instalaciones, con una buena formación. Claro. Y luego, Raúl, al nivel ahora más de docencia, hemos comentado que tú eres profesor en máster de podología clínica y deportiva, tanto en la UCAM como en WAPS Academy. ¿Qué es lo que te ha dado la docencia que no te ha dado la consulta o que no encuentras dentro de tu consulta? La docencia lo que te da o lo que te obliga es a tener una formación continuada. Entonces, al final, tienes que estar en constante aprendizaje porque mi trabajo es transmitir eso a los alumnos. Al final, un buen docente no es el que sabe más, es el que lo que poco sabe, lo sabe explicar bien. Entonces, te permite eso. Y luego también los alumnos te enriquecen mucho. Te hacen estar siempre en constante evolución, estar actualizado, y yo he aprendido mucho de ellos. Yo creo que he aprendido yo más de ellos que ellos de mí. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta dentro de la docencia? Al final, que cada día es diferente, el trato con los alumnos es muy enriquecedor, el trato con los pacientes a nivel de la universidad, cuando hacemos prácticas en la clínica universitaria también, y luego es muy enriquecedor ver la evolución que ellos van teniendo. Tú los ves a lo mejor en una asignatura en segundo, luego los ves en cuarto, claro, y los ves cómo van evolucionando. Y es enriquecedor porque dices, bueno, parte de esa evolución yo he aportado mi granito de arena, mis 2 céntimos, para esa evolución que ellos han tenido. Y entonces, hablando de evolución, ¿qué intentas que se lleven tus alumnos de tus clases, de tu forma de impartir? Pues que se lleven un poquito la pasión que yo tengo. A mí me gusta afortunadamente mucho mi trabajo, la biomecánica me apasiona, y que se lleven un poquito de esa pasión que yo tengo, que se la lleven, y que al final, pues cuando pasan los años y ellos estén trabajando, estén viendo un paciente y puedan recordar y decir, pues mira, pues esto me lo comentó Raúl o esto me lo dijo Raúl. Y luego muchas veces es muy gratificante cuando ves que alumnos tuyos te superan a ti a nivel de conocimientos o a nivel de formación, y eso para mí me alegra mucho, porque quiere decir que no lo hemos hecho tan mal. Claro. Si el alumno supera al profesor, y he tenido muchos casos, afortunadamente, que me han superado, y eso me alegra mucho. Qué bien. Y ahora, como lo estábamos comentando, eres coautor del libro Abordaje Clínico en Podología. Finalmente, ¿qué es lo que te empujó a ponerte a escribir y a investigar siempre cada vez más? Pues bueno, esto es un trabajo en equipo. Este libro es un libro de casos clínicos, que está muy bien porque hacemos diferentes casos clínicos de las patologías con más importancia o con más relevancia dentro de la consulta, y es un trabajo de todos. Entonces, al final, un profesor universitario es un PDI, personal docente e investigador, y sí es cierto que la parte investigadora o la parte de literatura es importante trabajarla. Entonces, sí es cierto que es una cosa que en mi caso tiene margen de mejora. Y en este caso, pues bueno, el trabajo con mis compañeros pues fue muy enriquecedor poder hacer esta guía o este libro clínico, porque yo creo que a mucha gente con más o menos experiencia le puede ser de gran utilidad. Qué bueno. Y luego, ¿cuál es el mayor mito, dirías tú, sobre los pies o sobre la biomecánica que te gustaría desmontar una vez por todas? Pues que el pie plano es patológico. Vale. Nosotros podemos tener, y mucho lo hemos visto, antiguamente, hace muchos años, un paciente o una persona con pie plana le excluían del servicio militar porque se pensaba que era más propenso a patología, y nosotros hemos visto pacientes con un pie totalmente colapsado, sin ningún tipo de arco, y que son asintomáticos. Vale. Y vienen a consulta para otras cosas. Incluso hay grandes deportistas que tienen pie plano. Un ejemplo lo tenemos con Usain Bolt. Vale. Y mirar dónde ha llegado. Hombre. Y sí es cierto que luego tenemos pacientes que tienen una leve pronación, meten el pie un poquito hacia adentro, y es patológico. Qué Entonces, bien. eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sí es cierto que bueno, puede ser más propenso, pero no
no tiene por qué tenerlo. Bueno, habrá que estudiarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Luego, por la parte un poquito más ahora personal, ¿cómo desconectas tú cuando cierras tu consulta? Pues antes me costaba desconectar mucho, yo tuve consulta durante 10 años, entonces al final, como decía mi padre, el autónomo en los 24 horas, pero al final por diferentes situaciones personales, ahora desconecto muy fácil. O sea, en el momento que yo acabo una clase o en el momento que yo veo al último paciente, desconecto totalmente y se me olvida que soy podólogo, afortunadamente, porque hay que aprender a desconectar. Muy bien. ¿Tienes algún hobby o algo que te gusta hacer? Sí, yo soy de gustos sencillos. Al final me gusta mucho leer, eso me ayuda a desconectar, me gusta mucho la música y sobre todo estar pues, con mi familia y mis amigos. Al final es lo que te hace desconectar y ser ese Raúl persona, que es realmente lo importante. Raúl persona, ¿qué le dirías después de tantos años pues, en consulta? Me has comentado 20 años, cerca de 20 años en consulta, impartes clases. ¿Qué le dirías tú a este Raúl pequeñito que no sabía muy bien qué iba a ser de su futuro? Pues sobre todo se lo diría al Raúl que empezó la universidad y le diría que lo ha conseguido y que ha llegado, no es que haya llegado muy lejos, pero he llegado más lejos de lo que yo realmente me pensaba que podía llegar, porque al final con esfuerzo o con sacrificio lo consigues. Hay una frase que me gusta mucho de Charles Chaplin que dice que no encontrarás el amanecer si no es por el camino de la noche. Sí. Y yo he tenido muchas noches para poder encontrar ese amanecer que yo quería, porque al final nuestro amanecer para cada persona es totalmente diferente. Cierto, Totalmente. sí. Totalmente. Y ahora hay una ronda rápida de preguntas que me gustaría hacerte, que nos gusta mucho hacer a nuestros invitados. Tal vez me podrías comentar una manía profesional que tú tienes, un material o una herramienta que adoras y algo que miras sin poder evitarlos en cómo pisa la gente. Vale, lo de una manía es difícil porque tengo muchas. Vale. Pero sobre todo sí es cierto que me gusta tenerlo todo muy organizado, muy estructurado justo antes de empezar. Todo en su sitio, la agenda revisada. Yo necesito llegar media hora antes para poder organizarlo todo. Es uno de mis múltiples TOC. Un material, la resina. La resina me gusta mucho, trabajo mucho el polipropileno, incluso tengo una clase grabada con vosotros con el polipropileno, creo que es un excelente material, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con la resina por esa versatilidad que tiene y ese tipo de modificaciones. Y la última pregunta, no me acuerdo. Era que algo que miras sin poder evitarlo en cómo Vamos a ver, la un gente. podólogo siempre lo hace. Sí, esa claro. de formación profesional. Yo no soy una persona de fijarme mucho en los pies, pero sí es cierto que cuando vas por la calle o vas por la playa y ves a alguien caminando diferente, al final eso sale y te fijas y lo ves. Claro. Cuando ves a un niño caminar o cualquier persona. Sí, ¿no? El pie hasta la rodilla o incluso... Al final somos podólogos. Claro. Y los ojos se nos van. Totalmente. Y como ya lo sabes, pues nuestro programa se llama Dejando Huella. ¿Hay alguna huella que te gustaría dejar en tus alumnos o nuestros alumnos WAPS o en tus pacientes? Una muy sencilla. Simplemente quiero que me recuerden como una buena persona. Vale. Y que les he podido aportar algo, por pequeño que sea, para poder mejorar dentro de su profesión. Pues Raúl, muchísimas gracias. Tal vez para los que se preguntaría dónde te pueden encontrar y seguir quienes quieran saber más de ti. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Si la gente me quiere encontrar en Instagram, Ortopodología y Biomecánica, en Facebook igual, y luego muchas veces pues todavía sigue estando el blog de Ortopodología y Biomecánica, que mucha gente, que para mí es muy gratificante, que me la encuentro y me dicen que han aprendido eso en el blog o que han visto eso en el blog. El blog ya no escribo nada porque ahora pues las redes sociales son las que mandan y lo tengo ahí porque me gusta mucho compartir. Yo simplemente lo hago de manera altruista para compartir y poder aportar a nuestra bonita profesión, pues bueno, mi pasión. ¿Y si nos puedes compartir el nombre del blog? Ortopodología y Biomecánica. Como ves, soy muy poco original. Perfecto. Bueno, pues me parece perfecto. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima clase de WAPS. Gracias a vosotros por la invitación. Me siento halagado.